dada por nuestro compañero Laudelino y tiene que ver con la historia del Instituto de Cultura Espírita Renacimiento. Así que los dejo con ustedes con Laudelino. Bien, buenos días. Eh, Gracias a todos ustedes por estar, gracias a aquellos que no han podido llegar, pero que nos puedan escuchar a través de la transmisión y aquellos espíritus que vienen a estar presentes y escuchar la información que aquí se proyecta, pues gracias por su presencia, a los maestros espirituales que siempre nos ayudan, pues que también me ayuden a aclarar cierta información, ¿verdad? El tema de hoy es un tema especial. Les había dicho que en la escritura del centro, con la certificación de propiedad que hizo el registro de la propiedad, aparece narrado un proceso de cómo se adquirió este lugar y a través de qué proceso se dio a cabo esa cesión de terreno. Y también, pues entonces, tenemos, me quedó, que hay un panfleto escrito por Flavio que se llama el Instituto de Cultura, o el Centro de Renacimiento, Tomasita Pastor y yo, o Tomasita Pastor, el Centro de Renacimiento y yo. Y también, aparte de eso, pues el bicentenario de la ciudad de Mayagüez se informó en una sesión de no diga, de ese documento que se creó para la celebración de ese bicentenario, pues una sesión que narra la historia del centro. El panfleto de Flavio, Tomasita Pastor, el centro y yo, y el libro de historia del bicentenario de Mayagüez narran más o menos lo mismo. Así que en uno está el otro y en el otro está uno. Quizá un poquito más reducida la información en el de Flavio, pero dice básicamente lo mismo. Y la intención entonces es que conste, que se narre y que conste y que ustedes puedan tener eso guardado porque es todo el proceso que se dio para que este lugar en que hoy estamos prosiguiendo el propósito de la cultura espírita y de el espiritismo, pues, ¿por qué lo tenemos y por qué tenemos que protegerlo? Así que continuemos entonces. Le presento ahí, esta es la imagen, ¿verdad? De frente del centro. Tenemos aquí a Caldé, que es el centro de la información que nosotros exponemos. Y tenemos a Tomasita Pastor Izquierdo, que ha sido vamos a decir, la madre de este centro, la persona céntrica cuyas acciones provocaron que nosotros tengamos este espacio y esta propiedad hoy. Tomasita dice Fabio en su panfleto, ¿verdad? Exquisita e incansable medio y luchadora excepcional del ideal espírita, humilde servidora de todas las clases sociales, hoy, ¿verdad? La consideramos la guía espiritual de nuestro centro. Historia de ICE, Instituto de Cultura Espírita, Renacimiento. Todo comienza, ¿verdad? Bueno, primero, esta información de la sala, como les dije, anotaciones de registro de la propiedad, el panfleto Tomasita Pastor Izquierdo, el Centro de Nacimiento y yo, escrito por el doctor Flavio Acarón. Lamento que yo y Flavio tuvieran que irse, pero me hubiese gustado que lo escuchara. Y el libro Historia de Mayagüez de 1760 a 1960, que es el bicentenario, ¿verdad? Auspiciado por el comité que se constituyó para esa celebración del bicentenario y está narrado por Felicitas Reyes de Sánchez. Pero no se dice nada de ella ahí, o sea, que es una historiadora pero ella es quien lo escribe o quien busca la información y la incorpora a ese documento. La continuación de espírita depende de la formación continuada de nuevos trabajadores.
Yo fui uno de esos nuevos trabajadores que llegué en el 2009, escuché la doctrina, escuché la información, la encontré muy interesante, lo más esencial que tenía esa información que se me ofreció. En principio, era la libertad de estudiarla, entenderla, profundizarla, y si no estabas de acuerdo, te podías ir. ¿Ves? Esa libertad de que yo estoy aquí porque quiero, no porque me convenzo. El convencimiento viene de estudiarlo, comprenderlo, aceptarlo e incorporarlo a mi modo de vida. De lo contrario, no estaría aquí. Y por eso estoy aquí y trato de transmitir a través del entendimiento que yo pueda desarrollar la información que acaparo de diferentes fuentes. Y mis presentaciones aquí pues son producto de esa investigación, de esa comprensión y de esa transmisión de esa información que me llega. Así que invitamos, ¿verdad?, a todos esos que se sientan motivados y que se sienta que esta información les abre el pensamiento a contribuir, porque como yo me convertí en un profesor o en un presentador de información aquí, y yo no estudié nada que tenga que ver con enseñanza, lo mío era la ingeniería, totalmente mecánico, pues esa capacidad didáctica que pudiera tener alguno de ustedes, que la aporten, porque es esencial, nos ayuda a descansar el cuerpo de profesores que tenemos, el cuerpo de presentadores, y también pues aporta una visión y un entendimiento más apropiado al entendimiento de la doctrina, porque no queremos que todo sea según visto por los que estamos, sino que se aporte esa nueva visión, esa nueva comprensión, ese nuevo entendimiento de la doctrina. Así que importante ese mensaje final. Aquí tenemos, ¿verdad? Como voy a hablar de el solar y de la aportación de cómo surgió este espacio, ¿verdad? Pues ahí tenemos lo que tenemos hoy. Tenemos un solar, ¿verdad?, que tiene 38.1, la escritura dice que tiene 39.6, por alrededor de 180 pies de profundidad. La escritura dice que es un poco menos. ¿Cómo eso llegó a constituirse lo que es ahora? No sé, pero en principio la colindancia de como hasta aquí, según la escritura. Nosotros, pues, tenemos que indagar con Flavio qué ha pasado, o que eso fue lo que se dio original, pero fue mal medido. Antes se medía con una cuerda o se ponía en una escritura una cantidad sin medir, meramente para que en el futuro quien midiera determinara exactamente cuánto es. ¿Eh? Aquí tenemos el centro y esto que está aquí enmarcado en un círculo color magenta o medio rosado, es el área que estamos construyendo, que si ven que hoy no hay adelanto, fue que el contratista cogió micoplasma, está bien débil, todavía no se ha podido recuperar bien, y las lluvias que están ocurriendo, que son terribles, ¿verdad?, que empiezan a las 12 del día y no dejan hacer nada. Así que lamentablemente pues no está a nuestro favor el tiempo y circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero estamos, ya el acero está instalado, sería completar la parte del tope, cejar las paredes, pues van a ser de hormigón, ya los huecos están marcados y tirar el hormigón, que debe ocurrir la semana que viene si nada extraño pasa. Ok. Pues ese es, ven el norte hacia acá, el norte es para allá y este es el sur. La calle queda al sur del solar. Ok. El registro de la propiedad de Mayagüez aparece inscrito en el folio 14, tomo 16,
bajo la finca 7437, el solar con la descripción que les voy a decir. Urbana, radicada en la calle San Vicente, eso es historia normal de una escritura, que mide 12 metros de frente por 20 de fondo. 12 metros son los 39,6 que le dije, y 20 son alrededor de 67 pies, que básicamente es lo que tiene el edificio. Equivalente a 240 metros cuadrados y colinda al norte con el remanente de la finca principal de la cual se segrega, que es propiedad de don Alfredo Cristi Panel en aquel tiempo. Al este con parcela número 61, si ese es el norte, este es el este. Y al sur con el camino número 7, hoy calle San Vicente, hoy calle Juan Rullán. Antes era San Vicente, era Juan Rullán. Como sujeto solar es segregación de la finca 2704, cuyo dominio aparece inscrito a favor de Alfredo Cristi Banel, mayor de edad, viudo de esta vecindad, según Inquisición Segunda, al folio 27 del tomo 57 de esa ciudad. Y como tal segregación se halla libre de carga, describiéndose en el documento presentado la finca principal tal como originalmente se describió en el registro, sin que conste descrito con cabida y colindancia el resto de la finca. En una escritura importante, cuando se segrega, que se describa el remanente. Por eso es que hace hincapié en que no se describió ese remanente en la escritura que se está presentando. Okay. Por la escritura número 139, otorgada en Mayagüez el 18 de julio de 1925, ante el notario Guillermo H. Moscoso y Rodríguez, se expresa don Alfredo Cristi Banel, casado, mayor de edad, propietario de esta vecindad, vende a favor de Tomasita Pastor, que es soltera, mayor de edad, propietaria y vecina de la ciudad, el solar segregado arriba de escrito, o sea, 240 metros, se le venden a peso el metro, ¿verdad? Qué bueno, por $240. Eso es fabulosa compra. Que el vendedor de que ha recibido la comprada con anterioridad al acto de la escritura. O sea, aquí están citando la escritura donde don Alfredo Cristi le vende a Tomasita un solar, que es este solar. Eso se está llevando a registro en otro tiempo, no en el 25, está llevando en el 30. Pero es la información que se recopiló cuando Tomasita compró el solar. La compradora aceptó el contrato en su virtud, inscrito a favor de Tomasita Pastor, el dominio de la finca de este número a título de compra con el defecto subsanable de no haberse descrito el remanente. Que las segregaciones que constan en el registro que se hicieron, pero que no se describió. Todo referido contra el registro de la propiedad y de la escritura relacionada que fue presentada en esta oficina a las 3 de la tarde del día 28 de enero cursante del el asiento de presentación número 289, el tomo 99 de este diario. Son información de registro. Y siendo conforme a lo dicho en registro y documentos referidos, sirve la presente en Mayagüez a 28 de enero de 1932. O sea, en el 32 que se registra o se inscribe en el registro de la propiedad la escritura de compraventa que fue del 25. Entonces hay una aclaración en la inscripción. La votación adjunta ha quedado convertida en inscripción definitiva por la inscripción segunda subsiguiente. En Mayagüez, 21 de julio de 1936. La aclaración que se hace en el 36.
Y se describe entonces el solar de nuevo. Urbana, cuya adquisición consta de su anterior inquisición primera, los 240 metros, como en el título ahora presentado, con la diferencia de que en esta se expresa que colinda hoy por el norte y oeste, con terrenos de la finca principal, de la cual finca se segregó la de este número, o sea, el solar, perteneciente a la sucesión Alfredo Christie. Ya don Alfredo Christie había muerto en la sucesión en ese momento, en el 36. Y por el este con la parcela número 61 del plano, se había hecho un plano de las segregaciones, perteneciente también, aunque es un solar o una parcela aparte, a la sucesión. Y contiene un edificio de cemento techado de zinc. O sea, ya para 1936 este edificio estaba hecho. Norte, oeste, este, sur, para que estén orientados. Ok, pues entonces es en el 36 que ya se dice que existe este edificio, ¿verdad? Al frente dice 27. 1927, el 28 se inauguró, o sea que más o menos es que estaba construido, pero se había inaugurado. Resultado del registro que la finca de la cual se segrega, la de este número, se compone originalmente de 127 cuerdas. Es una aclaración del tamaño de la finca original. 26 céntimos. Y de la misma contabilidad, la segregación objeto de la anterior inquisición primera se había hecho 21 segregaciones de solares y parcelas de terrenos. Y en el documento objeto de dicha inquisición primera anterior se describió la finca principal tal y como originalmente se describió en el registro, sin que conste descrito con cabida y colindancia el resto de la misma después de hechas los días de segregación. O sea que en aquel documento donde se inscribió este solar, no se había aclarado que eran 127 cuerdas con 26 céntimos y que se habían hecho 21 segregaciones en ese momento. Yolanda. Sí, sí. Bueno, pero esa ya lo hizo aparte. Pero no sabemos. Pero parece que sí que tenía capacidad económica. ¿Qué pasa? Bueno, eso es lo que dice ahí. Donación del solar. Por la escritura número 179, otorgada en Mayagüez a 8 de junio de 1936, o del año en curso. Yo busqué a ver qué año era, en 1936. Al notario José Sabater y García, Tomasita Pastor, mayor de edad, soltera, propietaria de esta vecindad, manifiesta que es la presidenta de una asociación titulada Sociedad Espírita Renacimiento, con domicilio en esta ciudad de Mayagüez y oficina principal en la calle San Vicente de esta ciudad, la cual asociación tiene por objeto la difusión y práctica de la ciencia espiritista, que el exponente de una ferviente creyente de dicha ciencia a la que ha dedicado todos sus esfuerzos durante toda su vida. Lo expresa ella ahí, ese día. Que siendo dueña del solar de este número, dio su consentimiento para que dicha asociación construyera, como construyó desde el año 1927, eso está inscrito en el registro de la propiedad, un edificio de cemento techado de zinc, el cual se dedica a sesiones de espiritismo y a todas las actividades de la asociación, y en el que está instalada la oficina principal de la asociación. Que los comparecientes Cecilio Buchan y José Tomás Vado, mayores de edad, casados, empleados y vecinos de esta ciudad, secretario y tesorero, el secretario era Cecilio Buchan y el tesorero Tomás Vado,
de la expresada asociación están autorizados por la Junta Directiva de la Sociedad Espiritista Renacimiento para aceptar la donación objeto de este asiento. Y puse en este color, ¿verdad? Cuyas facultades no acreditan, porque cuando tú tienes una asociación o una corporación y quieres que uno de tus miembros te represente, tienes que autorizarlo oficialmente. Tiene que haber una reunión, una minuta, una expresión escrita y la secretaria de dicha o secretario de dicha organización, entonces te escribe que en la reunión tal de tal día, por mayoría de votos o por unanimidad, como sea, autorizó a fulano de tal, quien es tal cosa, ¿verdad? Puede ser miembro o puede ser alguien externo, a que en nombre de esta asociación o corporación haga tal o cual actividad o acción. Tiene que ser autorizado, de lo contrario, queda en legalidad cuestionable lo que se está haciendo. Y eso es lo que quiere decir cuyas facultades no se acreditan. Que no presentaron un documento donde la asociación haya autorizado a que ellos se presenten. No obstante, se hizo el proceso, ¿verdad? Y por dicha escritura, la expresada Tomasita Pastor, disponiendo gratuitamente del solar, de este número lo transmite por título de donación a la Sociedad Espiritista Renacimiento, con el objeto de que se dedique dicho solar al edificio sobre él construido a la difusión y práctica de la ciencia espiritista. O sea que ella lo donó con esa condición y por eso en la escritura aparece esto, ¿verdad? Que la donante puede contratar y disponer de sus bienes y hacer esta donación. La donante no se perjudica, pues tiene con qué vivir en un estado correspondiente de circunstancias. No tiene deudas contraídas, carece de heredero forzoso y puede disponer de sus bienes libremente, ¿eh? Que es la condición cuando usted va a donar algo como su vivienda a alguien, tiene que tener donde vivir. Si no, no le acepta la donación. O sea, no se puede quedar en la calle. Entiéndese esta donación en el sentido de que el solar donado siempre se dedicará a actividades de la ciencia espiritista, pero dedicarse a otro propósito que el designado, entonces revertirá el solar donado a los herederos de la donante, y si no hay herederos, al gobierno. O sea que hay una condición inscrita, porque eso sale del registro, de que si no se continúa la enseñanza de la cultura espírita en este lugar, este terreno pasa con el edificio a los herederos de Tomasita, que en este caso sería el municipio de Mayagüez. Y que el solar donado tiene un valor de $240. Acuérdense que eso es en 1936. Bueno, el 25 que ella lo compró, en 1925, o sea, ya hace más de 100 años que se compró este solar. Ok. Y lo aceptan el 25 de junio de 1936. Ocurre la donación de este lugar con el edificio ya construido, que es así como dice Ruf, fue construido por todos los miembros de la sociedad espiritista en aquel momento. El centro de nacimiento. Entonces, aquello era lo que dice en la escritura de cómo surgió el solar y cómo ocurrió la donación y bajo qué circunstancias. Sabemos qué pasó, cómo el nacimiento se fue formando desde el momento en que surgió. Y esto sale tanto del panfleto de Flavio como del documento que tiene el Comité de la Celebración del Bicentenario. Publicado bajo el auspicio del Comité Constituido para la Celebración del Bicentenario de Mayagüez, ya lo había dicho, capítulo 11, páginas 247 a 253, la señora Felicita Reyes Sánchez, en ocasión de la celebración del Bicentenario de Fundación de la Ciudad de Mayagüez, narra lo siguiente. Ella narra
en ese documento lo siguiente. Allá para el año 1881 surgió la Sociedad Espiritista titulada Luz del Progreso, que fue el primer nombre. ¿Perdón? En 1881 empezaron a reunirse. Mira, Cali, ¿me puede arreglar eso? Eso debe ser el corrector. No fue culpa mía. Sí, 1881. Yo leí 1881. No leí lo que dice ahí. Ok. Ahora, gracias, Cali. Surgió la sociedad espírita titulada Luz del Progreso, conocida hoy con el nombre de Renacimiento, aunque el nombre es Instituto de Cultura Espírita de Renacimiento. En eso más importancia hacer contar que ese centro espírita, ha sido el primer centro espiritista organizado en Puerto Rico en 1881. Aquí se fundó. Organizado porque habían reuniones mediúnicas, estaba difundiéndose la doctrina espírita, pues era una al azar sin organización. Aquí se organiza por primera vez. Los fundadores de esta institución fueron Rodolfo Espinosa Durán, escucharán de él posteriormente, y Ludovina Chavarri, a quien se les debe esa gran obra. Los fines y propósitos de esta sociedad son o fueron en aquel momento propender el estudio, expansión y concentración del espiritismo en sus tres grandes aspectos: el científico, el experimental, que es la mediunidad, y el moral. Fueron esos tres los propósitos. Fomentar la negación, la humildad, la fraternidad, el respeto a la humanidad, a su libertad de conciencia, la responsabilidad, la autodisciplina, el reconocernos a nosotros mismos y comprender y tolerar a los demás. Y sigue siendo esa nuestra meta, ¿verdad? Importante y grande per se. Recopilar y distribuir libros científicos, revistas para interesar e ilustrar a los trabajadores y experimentadores espiritistas, crear lazos fraternales con asociaciones espiritistas locales e internacionales, o sea, las que fueran a ver en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, practicar la caridad en todos sus aspectos. Al principio los fundadores fueron perseguidos por las autoridades locales debido, eso en 1881, ¿verdad? A 1890. En aquella época no existía una libertad de culto, consideraban las reuniones del centro como reuniones de carácter político, porque las mismas se celebraban a puertas cerradas en la residencia del hermano fundador, Rodolfo Espinosa Durán. O sea que al principio había objeción del gobierno, ya que no había libertad de culto y menos de reunión, por las circunstancias políticas en España, que se trasladaban, y en Latinoamérica, porque ya habían las diferentes guerras de independencia y estaba migrando gente de Latinoamérica a Puerto Rico, y en esas circunstancias pues había recelo en que hubiesen reuniones internas, por lo tanto no había esa libertad para hacerla. Durante los años 1884 a 1885, Espinosa hizo gestiones por conseguir el libre ejercicio de las funciones de la sociedad, pero no consiguió ese permiso. Afortunadamente se autorizó la asociación con fines lícitos, o sea, no dice la fecha, pero aparentemente fue más o menos para el 88, y consecuentemente el día 1 de noviembre de 1988 la sociedad celebró en el local propio públicamente una junta general a la que asistieron numerosos espiritistas y adeptos. Había un centro espírita, no era este, para ese tiempo, había un lugar dedicado a actividades de la asociación. En esa junta se eligió la directiva de la sociedad, recayendo la presidencia en el hermano fundador Rodolfo Espinosa Durán.
él que ayudó con Ludovina Chavarri, la fundación del Centro Espírita, pues fue el primer presidente de la sociedad. La Comisión de Beneficencia fue compuesta por las hermanas Emilia del Valle, Tomasita Pastor Izquierdo, Ludovina Chavarri y Ana Ruiz. Todas mujeres, no pusieron ningún hombre a hacer nada ahí, pero en esa asamblea se sustituyó el nombre Luz del Progreso por Centro Unión. Además, en la asamblea, ansiosos sus integrantes de expresar su gratitud a Dios y a la humanidad por todo el bien concedido, se acordó habilitar un local para dedicarlo a la beneficencia para albergar a los enfermos que no encontraran sitio en el hospital municipal. Había una escasez de espacio para toda la gente que se enfermaba en esos tiempos. Estamos hablando de 1888, o sea, tiempos donde la medicina no era la que tenemos hoy. Así que fue importante ese gesto de la asociación. En el año 91 la sociedad instaló un hospitalillo bajo el nombre de Caridad y Consuelo, que prestó servicios gratuitos por un periodo de 3 años. El que está ubicado en la esquina de las calles Peral y San Vicente de esta ciudad. Un poquito más arriba. Cuando el alcalde Salvador Suárez de esta ciudad inició la campaña para la construcción del asilo de pobres en Mayagüez, muchas personas pudientes que enviaban donativos al hospitalillo del Centro Espírita lo retiraron y los fondos de beneficencia de la sociedad se agotaron y hubo necesidad de cerrarlo por un periodo de 1 año. O sea que por falta de aportaciones de la comunidad no había suficiente dinero y hubo que cerrarlo por 1 año. Pero luego funcionó de nuevo y estuvo prestando servicios de beneficencia por 5 años más. O sea, al cabo de ese año lograron reabrirlo y estuvo por 5 años más funcionando. La sociedad consiguió la generosa y altruista ayuda de los médicos Monagas o Monagas, Gautier, Audinot y Rafael Lange. Traté de ver quiénes eran, pero no. Sí que eran médicos. Para finales del siglo XIX, la sociedad sufrió la ausencia de su fundador, que tuvo que ir a Santo Domingo, no dicen por qué, pero allá desencarnó. Entonces la sociedad se quedó sin presidente. Y ahí se nombra por primera vez a Tomasita Pastor como presidente. No dice exactamente cuándo, pero es como 1994, 1894 o 1895, por ahí. No se pudo evitar que la crisis material continuara. Acuérdense que entraron los americanos. Y eso causó una devaluación de la moneda española, una reducción en valor de las propiedades, y realmente Puerto Rico entró en una crisis económica grave. No se puede evitar que la crisis material continuara y como consecuencia se perdió la casa propiedad del centro, a ese nivel. Pero la negada hermana Tomasita Pastor se dio una de las habitaciones de su propia casa para las reuniones de la sociedad. O sea que se siguieron dando las reuniones, pero en casa de Tomasita, que no dice dónde es. El 9 de enero de 1903 se prepararon los trabajos preliminares para formar la Asociación de Espiritistas de Puerto Rico, y se hizo en Mayagüez. Y se eligió una directiva compuesta de personas bien conocidas de la ciudad. 3 meses después se celebró en Mayagüez una gran asamblea y de ahí nos surgió la Federación Espírita de Puerto Rico, 1903. En 1920, o sea, la Sociedad Espírita o el Centro de Renacimiento no se unió rápido. Fue en 1920 que se reunió y se incorporó a la Federación, el Centro de Renacimiento. Para esta época empezó a generar la idea de hacerse un local propio. 1920. Tomasita compra el solar en 25.
ya había una intención, dice Ruth. Esos mismos días, don Alfredo Cristi Vanel había vendido a Tomasita, el 25, un solar con una ínfima cantidad de dinero para que fabricara su hogar, y aquella noble hermana donó el solar a la Sociedad Espiritista, como vieron en la escritura, inscrita en el registro de la propiedad. En las campañas por toda la isla emprendidas para llegar fondos para la construcción del edificio, se distinguieron Ludovina Chavarri, que es de la fundadora, Tomasita Pastor, que era presidente, Julia Vaquero, José Sepúlveda, Carmelita Genal, Eduardo G. Vados Dicán, Paca Martínez y Juan de Mata Vélez. Aparecen así en el libro de historia. Se consignó la gratitud para Ignacio Flores, que fue el arquitecto que dirigió la obra de construcción, y Leoncio Mosquera, que fue el maestro plomero. O sea que dos personas que parece que ayudaban al grupo y se dieron su tiempo y su conocimiento para que la construcción, ¿verdad?, quedara con ese bonito frente y con las facilidades necesarias para operar. Ya para 1976 quedó terminada la construcción tal y como se encuentra hoy, con algunas modificaciones. Eso dice Flavio en su panfleto. Me imagino que fue así. El 3 de abril de 1942, Tomasita pasó de presidente ejecutivo a presidente honorario. O sea, Tomasita estuvo como de 1895 a 1942 siendo presidente. Y don José Cristián asumió el cargo de presidente ejecutivo. El 11 de abril de 1943, o sea, este señor José Cristián estuvo poco tiempo, asumió la presidencia don Lorenzo Bicham, que aparece nombrado a principio. En 1954, la Sociedad de Renacimiento se desafilió de la Federación Espiritista, o sea que estuvo de 1920 a 1954 afiliada y ahí se desafilió. El 20 de mayo de 1956 fue exaltado a la presidencia hasta el entonces tesorero don José Tomás Badó. O sea, Buchan y Badó fueron los que aparecen en la escritura como que recibieron la donación de Tomasita. Y fue presidente uno del 43 al 54. Y de 54 fue entonces Tomás Badó el que asumió la presidencia. Ya para el 54, Tomasita murió en 1950, o sea, ya había desencarnado. El 28 de agosto de 56 se organiza la sociedad como corporación con fines no pecuniarios ante el notario licenciado Eduardo Báez y García, registrándose con el nombre de Sociedad y Centro Espiritista Renacimiento Incorporado. O sea que en 1956 se organiza como una corporación el centro. En 1974, don José Tomás Vado renunció, o sea que él estuvo del 56 al 74. O sea que estos presidentes asumió la presidencia del activo y colaborador don Ismael Latorre en el 74. En el 79, el doctor Flavio Caro Ortiz funda y preside el Instituto de Educación Espírita de Puerto Rico en el colegio, la cual se dedicó a la divulgación de estudios formales del espiritismo en 1979. En el 81, en ocasión de celebrarse el centenario de la Sociedad y Centro Espírita Renacimiento, o sea, 100 años, este y el Instituto de Educación Espírita de Puerto Rico se fundieron en el Instituto de Cultura Espírita de Renacimiento, o sea que en 1981 nace el instituto tal y como se llama hoy. Dice,
Desde entonces, y presidido por el doctor Flavio Acarón, y se ha continuado elaborando en la consecución de los fines y propósitos de ambas instituciones, fundidas en una sola entidad bajo la dirección espiritual de Tomasita y un nutrido grupo de entusiastas colaboradores comprometidos todos a los principios establecidos en el artículo primero de su estatuto, que son estudiar, practicar y divulgar la cultura espírita según los postulados de la filosofía caldesiana como medio de levantar la evolución espiritual individual y colectiva de la humanidad y formar espiritistas conocedores, bien adiestrados, dentro de un marco de solidaridad y tolerancia, imparcialidad política y libertad religiosa. En abril de 2023, el doctor Flacarón fue saltado presidente honorario y el centro pasó a ser dirigido por un comité presidencial compuesto por Ada, ustedes la conocen, Camilo, ustedes la conocen, y el señor Laudelino Rivera, que está por aquí, que diga presente. Ok. Ahora el centro, ¿verdad?, es dirigido por nosotros tres, que no sabemos cuánto tiempo estaremos, pero estamos. Nota especial. Esto es una nota que Flavio expresa en su panfletito al final, luego que la historia del centro se narra, y dice lo siguiente. Dice el doctor Flavio Carense escrito. El escrito se llama Tomasita Pastor Izquierdo, el Centro de Nacimiento y yo. Y dice, ya en el colegio como profesor, en 1980, los personajes aludidos es que él en el panfleto está hablando de su familia, de su mamá, de su hermana, de su tía, de Tomasita, de cómo se curaban viviendo en Cabo Rojo, después en Mayagüez. Esa narrativa está ahí, ¿verdad? Y dice, ya esos personajes que él menciona ahí están todos desencarnados. Pero un día llega a una oficina un señor preguntando por mí, no dice quién es. Preguntando por Flavio, y él le dice, soy yo. Le contesté, ¿en qué le puedo ayudar? Pues mire, vengo de parte de Tomasita. Imagínense, Tomasita había desencarnado. Perdón, la torre, el que estaba antes. Ah, puede ser. Ah, bueno, sí, podía ser. ¿De quién? Pregunté un poco incrédulo, ya que ella había desencarnado en el 50. Me imagino. Hay que conocer la doctrina para no caerse de miedo. Le traigo un mensaje de ella para usted. ¿Qué mensaje? Que le cumpla lo que le prometió. Wow, que yo habré prometido en la pasada existencia, cuando estaba en el mundo espiritual. Este señor venía con un mensaje de quien considero uno de mis más grandes amores, Tomasita. Uno muy especial. Me cuidó, me aconsejó, me curó, me amó como si fuera mi madre y así lo considero, dice él. Esa promesa debe haber sido antes de yo nacer y así lo comprendí mucho después. Por eso la agrupación que habíamos fundado en el colegio llamada Instituto de Educación Espírita se fundió con el Centro de Nacimiento en el 80. Y aquí estaremos hasta poder cumplir esa promesa a cabalidad. Y con eso termino la presentación. Va a ser las 9. Con ese hermoso árbol de flamboyán, ¿verdad? En un campo de Puerto Rico. Todavía no hay nubes, no va a llover todavía. Así que gracias, que tengan una excelente semana. ¿Alguna pregunta o algo sobre el centro? Si ellos pudieron hacer tanto en aquella época de tanta escasez,
pues nosotros podemos hacer más, igual o más de lo que ellos hicieron. Lo único que se necesita es querer, tener voluntad, tener el deseo de ayudar. Eso es lo que yo entiendo que es lo único que hace falta. Exacto. Observar en esa dedicación que tuvieron esos compañeros y el esfuerzo que hicieron a pesar de la adversidad en esos tiempos y lograron crear lo que tenemos hoy. Dígame usted que iba a decir algo. ¿Perdón? No, la promesa fue que él iba a servir como presidente y director del centro. Sí, él iba a continuar esa obra que ya inició. Porque aparentemente el señor Latorre pues estaba bastante adelantado de edad y posiblemente pues ya le era difícil dirigir y entonces pues conseguir quien prosiguiese de forma importante, ¿verdad? Flavio viene del colegio, es doctor en ingeniería, es una persona que conoce la ciencia, que le puede dar al espiritismo un carácter, el carácter científico que ha tenido, pero lo puede aclarar. No es lo mismo que lo diga una persona que no está asociada a la ciencia, a una que de trasfondo tiene un conocimiento científico y puede decir si aquí hay una paridad en muchos aspectos con lo que es la ciencia materialista, ¿ves? Que es la búsqueda del conocimiento a través de la experimentación. Pues así hace el espiritismo, busca conocimiento a través de la experimentación. Pero ¿qué usa como método para experimentar? Pues la mediunidad, que es la forma que tiene el mundo físico de comunicarse con el mundo extrafísico. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Para que él tuviera su espacio. Bueno, Cuando el rector, ahí es que está, cuando el rector es simpatizante y bien amigo de él lo logró convencer fácil. ¿Por qué? Porque tenía también ideas afines. Y le dijo, sí, hazlo. Y como él estaba en su pompeado, ¿no? Con su juventud y sus ideas y qué sé yo qué, pues ella estaba en la de experimentar. Y por eso que y, lo logró. No fue, para él no fue difícil hacerlo allí, para nada. y acuérdense, o sea, recuerden, la universidad en su definición es un centro libre de ideas. ¿Ve? No puede estar asociada a una religión en particular, a menos que sea una universidad promovida por esa religión. ¿Ve? Pero una universidad del Estado es una universidad que debe estar abierta a cualquier consideración. Se le dan unos parámetros para que opere y bajo esos parámetros que Flavio desarrolla su actividad. O sea, Alba puede narrar porque ella fue parte de ese grupo en la que Alba, cogió clases. pero en el colegio, tú fuiste a las actividades de Flavio y eran de noche. Ok, sí. Pero los centros universitarios tienen que abrirse a ideas diferentes porque ahí donde está el desarrollo del conocimiento, cuando tú te abres a ideas, porque ese choque de ideas abre el entendimiento. O sea, no podemos dejarnos a que somos nosotros los que tenemos el dominio, el entendimiento y el control, porque entonces no progresamos. En la diversidad es que está el progreso, no en la unicidad. O sea, es cuando las ideas chocan que se descubre y se aclara, no cuando la idea se convierte en una sola, porque en el conocimiento de todo es lo mismo, no hay conocimiento.
porque no hay cuestionamiento de eso. Y la doctrina espírita es clara: cuestionen, no acepten. Siempre cuestionar. ¿Alguna otra comentario? Pues gracias, la intención era recopilar esa información, esas tres fuentes, en una sola fuente que ustedes pueden guardar y tener una idea de ese proceso de 1881 hasta el presente de el Centro Espírita, de lo que tenemos hoy. Sabemos que en los últimos 3 años nos hemos envuelto, ¿verdad?, en actividades de recaudación. Todavía estamos y tenemos que hacer más para la construcción de la ampliación del centro, que está ahora mismo en proceso. Nosotros teníamos recaudado $21,000. La construcción es por un total de $30,000. Hemos arreglado con él que compre los metales que hay ahí por $2,000, y en un arreglo con él nos bajó $1,000 del costo. O sea que ahora mismo tenemos comprometido $27,000, de los cuales hay 21,000, hay $6,000 que tenemos que recaudar y que por lo pronto vamos a cubrir el costo a través de un préstamo, pero hay que pagarlo. Por lo tanto, pues pedimos, ¿verdad? Por eso se traen cosas para vender, se traen, hacemos actividades. Vamos a planificar una pronta, que va a ser un almuerzo, para recaudar la mayor cantidad de dinero para no sentirnos tan comprometidos con ese compromiso de esos $6,000. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Gracias. Robert. Vamos a hacer esto, pero hay que agradecer también. Voy a decir algo rapidito. Estaba viendo algo en la internet y hay un señor que iba por el campo descalzo con un machete y una palmita en la mano. Y el hijo le dijo: ¿para dónde tú vas, viejo? Y yo: voy para allá abajo a sembrar la palma. ¿Qué vas tú para allá abajo? Lo que vas a golpearte. Además, si la siembras allá abajo y crece, tú vas de una edad donde tú no vas a poder bajar para allá y no vas a poder disfrutar lo que sembraste. Y él dijo: quiero que sepa, hijo, que yo he comido desde pequeño tantos cocos y mi mamá y mi familia han hecho tantos dulces, tantas cosas, y yo nunca sembré una palma, sino que aproveché de ella. Ahora yo quiero sembrar esta palma para dejarle a los que vengan. Y de esa manera, ¿verdad? También tengo un hermano que ya se encarnó y me dijo, esta semilla de aguacate es grandísima, esto es precioso, Robert, lo voy a sembrar. Emma, no voy a sembrar nada. Yo: no siembra, no voy a sembrar nada. Total, eso tarda como 7, 8 años y yo no voy a estar. Y yo le dije: pero ven acá, si mi papá y mis hermanos sembraron palos de aguacate que nosotros todavía estamos disfrutándolo, vamos a sembrar entonces para nosotros, los que las próximas generaciones. La sembró, de verdad que se encarnó, no probó ninguno, son grandísimos, yo tampoco los pruebo porque están en un sitio que ahora no es de nosotros. Con eso quiero decir que siempre dejemos un legado. Y esta señora Tomasita y los que estuvieron, los integrantes de aquí, prácticamente hicieron lo mismo, hicieron cosas posiblemente con ese anhelo y con ese amor, ¿verdad? Dejando algo, un legado, pero ese legado continuó y Flavio continuó, ¿verdad?, realizando esto, y esto cogió una fuerza donde estamos nosotros ahora. Y los que tenemos poquito conocimiento, que yo soy uno de ellos también, nos alimentamos de este poquito que venimos aquí solamente los domingos. Venimos aquí con este chipito nada más que nosotros llevamos, nos fortalecemos y nos alimentamos para pasar la semana. Así que esto no, la presencia de nosotros y de estos hermanos espirituales no está en vano. ¿Ves? Y quiero aprovechar también, ¿verdad?, para decir algo que se me hace bien difícil, cómo yo puedo, porque es que me sale de mí, es como un recordatorio o algo dicho. Flavio decía, o muchas veces me dijo: mira, nene, si tú no piensas, te piensan. Y yo me quedaba con esa cosa en la cabeza. Tengo un amigo mío que se llama Carlos Santana. Y yo iba a su casa: ¿cómo está Carlos, muchacho? Peleando con los demonios mentales. Yo: ok.
Y esas dos cosas siempre se me quedaron conmigo y según fui estudiando, fui entendiendo. Y a lo que me refiero es que nosotros tenemos capacidades para enfrentar muchas cosas, pero va a haber un momento dado en nuestras propias vidas que vamos a flaquear, vamos a bajar de frecuencia y ahí es donde está el detalle. Cuando nosotros no pensamos, nos piensan. Si nosotros tenemos un campo lumínico y ese campo lumínico va a estar a nivel o va a brillar, entiendo yo, o tú vas a resplandecer según tu conocimiento, ¿verdad? Y tu estado, ¿verdad? Y te encuentras. Por lo tanto, yo entiendo que muchos de nosotros pasamos situaciones y estamos en situaciones y vamos a estar en situaciones donde pensamos que nada de esto o los problemas los podemos resolver o son míos o nos cuestan, ¿verdad? A mí esto se me hace difícil decirlo y lo que yo quiero decir a ustedes es que es falso, falso. Nosotros tenemos un conocimiento y tenemos un estado lumínico que nos protegen, pero somos nosotros en nuestro propio estado natural los que o dejamos abrir ese campo para que otros se aprovechen o nosotros simplemente emanamos esa luz para que otros puedan alimentarse, ¿ven? Ahí está la pelea diaria de nosotros. Y yo digo esto, ¿verdad? Porque en un momento dado escuché a mi maestro Flavio decir que nosotros somos los que tenemos la fuerza para hacer. Nosotros somos los que podemos. Aquí nadie puede mangonearnos ni nadie puede hacer de nosotros lo que ellos quieran, porque hay una gran diferencia. Están desencarnados, puede sobre nuestra mente, pero nosotros tenemos la fuerza vital y estamos de pie y estamos viviendo en la materia. Y yo soy el único que puedo levantar esto y o tirarlo para allá o limpiarla y dejarla ahí. O sea, tengo opciones. Así que esas opciones dependen de mí. O me dejo llevar por mis sentimientos, mis acciones, hago muchas cosas, o simplemente eh, reconozco que yo también tengo mis valores, que yo soy propio de mí, que yo hago lo que yo necesito hacer o quiero hacer, porque tengo mi libre albedrío y mi voluntad, ¿ves? Para hacer. Lo importante es hacerlo. Gracias. Yo lo digo, ¿verdad? Hasta por mí mismo. eh, Hablo bien bonito aquí, pero mi vida diaria también me descontrola un poco y me siento tan fuerte y tan una cosa espectacular cuando me da coraje, me da cosa. Y después me doy de cuenta que no, que yo no soy así, que esas son situaciones o cosas que si yo no me percato o no me doy cuenta, me pueden llevar a muchas cosas negativas. So, todo tiene solución. Yo pienso de mientras estemos vivos y podemos respirar, podemos hacer. Malo o bueno, pero hacemos. Depende de nosotros. ¿Ves? Así que lo voy a dar con eso. Sí, tenemos debilidades, pero también tenemos mucha fuerza y porque estamos vivos y estamos encarnados y esta es nuestra parte. Mis papás y mi mamá y mis tíos vivieron su parte, vivieron su etapa. Nos toca a nosotros, me toca a mí ahora. ¿Ves? Y por eso estoy aquí estudiando, preparándome, ¿verdad? Y ganando conocimiento y lo poquito que yo pueda decir o llevar, ¿verdad? Que ustedes puedan entender o puedan comparar, que sea para bien. Así que voy a cerrar con esto. Agradezco a Audelino por la clase de hoy, dejarnos entender de cómo se realizó esto y en el sitio donde nos encontramos, este edificio, que seguimos expandiendo, como él dice. Esto se sigue grabando, sigue expandiendo y posible, y en próximas décadas no seremos nosotros que estemos aquí, pero sí van a haber otras personas con los mismos conocimientos, con el mismo deseo y muchos hermanos espirituales también buscando este conocimiento para sobrevivir en el diario. Así que gracias por eso. Vamos a cerrar siempre agradeciendo la presencia de todos nosotros en físico, como también aquellos hermanos espirituales, que son muchos los hermanos que vienen aquí invisibles para coger este conocimiento y para poder también proseguir esta vida de crecimiento espiritual. Así que agradecemos todo eso, lo que se encuentran también en internet y como siempre digo, que al regreso a nuestros hogares, o al sitio que vayamos, podamos impactar a las personas con este conocimiento que tenemos de luz. Así que gracias a ustedes.